La ingeniería como tal no fue definida en una frase hasta 1828, cuando el arquitecto británico Thomas Treadgold, presidente de la Institución de Ingenieros Civiles, la conceptualizó como el arte de dirigir las grandes fuerzas de la naturaleza y usarlas para beneficio del hombre. Se dice que la ingeniería primitiva surgió unos 20.000 años antes de la era cristiana, con el primer ser humano, el Homo sapiens, el hombre que sabe, cuando éste, con su ingenio, tomó una piedra y la convirtió en una herramienta afilándola y dándole forma mediante golpes para satisfacer sus necesidades de alimentarse y defenderse de depredadores. A su vez, en esta etapa, el Homo faber, el hombre que hace, realizó construcciones muy rudimentarias y elementales, como los monumentos funerarios denominados dolmens o megalitos, que consisten en varias losas clavadas en la tierra en posición vertical y una o más losas apoyadas sobre ellas en posición horizontal. Ejemplo de ello es el dolmen de Poulnabrone, condado de Clare, Irlanda, marcando el verdadero inicio de la construcción ingenieril. El desarrollo de la ingeniería como tal comenzó hace aproximadamente 8.000 años antes de Cristo en el Asia Menor y África, cuando los hombres desarrollaron tendencias sedentarias estableciendo el origen de los primeros asentamientos, con edificaciones modestas, surgiendo ahí los principales artesanos con técnicas de cultivo y la domesticación de animales. Cerca del año 4000 a.C., con asentamientos considerados ciudades, cerca de ríos tales como el río Nilo y Éufrates, surge la ingeniería antigua, la cual toma una forma un poco más cercana a lo que conocemos hoy en día. Algunos desarrollos de esa época incluyen métodos de producir fuego a voluntad, la fusión de ciertos minerales para crear herramientas de cobre y bronce, el desarrollo de símbolos para la escritura y las técnicas de cálculos aritméticos. El papiro Rhind o de Ames es el primer manual de matemáticas que se conoce. Hasta el año 3000 a.C., la mayoría de las edificaciones eran modestas viviendas, pero desde entonces la ingeniería estructural dejó de ser meramente funcional. También fue arquitectónica. Se construyeron grandes palacios para los príncipes y enormes templos para los sacerdotes. El maestro de obras del rey era un experto en construcciones, comparable a un ingeniero civil de la actualidad. El primer ingeniero conocido por su nombre fue Imhotep, constructor de la pirámide de peldaños en Saqqara, Egipto, probablemente hacia el año 2500 a.C. En la llanura de los ríos Tigris y Eufrates se estableció el reino de Babilonia, entre el 1100 y el 561 a.C. Los griegos llamaron a esta tierra Mesopotamia, la tierra entre los ríos, debido a las construcciones de tan grande porte y la creciente agricultura. Los sumerios se vieron en la obligación de construir los primeros grandes sistemas de riego entre los ríos. El rey Hammurabi surge como director de obras, y su legado, el Código de Hammurabi, establece el conjunto de leyes más antiguo, entre ellas la responsabilidad profesional de los ingenieros respecto de sus construcciones. Entre los años 1400 a 100 a.C., en las ciudades de Micenas, Atenas y Esparta, los griegos usaron la geometría euclidiana y descubrieron que la naturaleza tiene leyes generales, que podían describir. El primer ingeniero reconocido en el mundo griego fue Piteos, constructor del mausoleo de Alicamaso, en el 352 a.C. Además, fue el primero que entrenó sus aprendices en escuelas y en escribir tratados para los constructores del futuro. Durante los años 500 a.C., los romanos fueron los grandes ingenieros civiles de la antigüedad. Implementaron las poleas y las bombas tipo sifón invertido. Fueron los mayores constructores de caminos, con una red de carreteras de 290.000 kilómetros de distancia. Crearon acueductos y puentes. En la antigua Roma, cada cual tenía sus tareas definidas, entre ellos los librators, primeros agrimensores, los viarum curator, encargados de los caminos, los aqualeus, inspectores de los acueductos, los pontífices, especialistas en puentes, y los architectus, especialistas que dirigían a los artesanos. El primer ingeniero romano de la historia fue Appius Claudius, autor de la Vía Appia de 200 kilómetros de distancia, pavimentadas con bloques poligonales de piedra. Las ciudades del Imperio Romano recibían un suministro de 150 litros de agua por día y por cada habitante. Después de la caída de Roma en el año 476, el conocimiento científico se dispersó entre pequeños grupos, principalmente bajo el control de órdenes religiosas. Fue durante este periodo que se usó por primera vez la palabra ingeniero. Alrededor del año 200 después de Cristo se construyó un ingenio, una invención que era una especie de catapulta usada en el ataque de las murallas defensoras de las ciudades. Siglos después sabemos que el operador de tal máquina de guerra era el ingeniator,
el origen del título moderno ingeniero. En este periodo de tiempo, las principales fuentes de potencia fueron la hidráulica, el viento y el caballo, que se concretaron en las ruedas y turbinas hidráulicas, los molinos de viento y las velas, las carretas y los carruajes. Además, se hicieron otros avances técnicos, como el uso del carbón de leña y el soplo de aire para fundir el hierro eficientemente. Otro avance fue la introducción desde China del papel y la pólvora por los árabes, así como las ciencias de la química y la óptica que estos desarrollaron. Los ingenieros medievales elevaron la técnica de la construcción, en la forma del arco gótico y los arbotantes, hasta alturas desconocidas por los romanos. Vías, puentes, canales, túneles, diques, puertos, muelles y máquinas se construyeron en la Edad Media con un conocimiento que todavía impresiona en la actualidad. A fines de la Edad Media aparecen los ingenieros y arquitectos del Renacimiento: Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Blaise Pascal, con estudios de los cuerpos, fuerzas y movimientos, la creación de inventos como el termoscopio, telescopio, juegos de poleas, el hidrómetro y la prensa hidráulica, entre otros. Posteriormente, con la invención y modificación de la máquina de vapor en 1765, a manos de James Watt, se da inicio a la revolución industrial con el desafío de crear dispositivos para el trabajo repetitivo y convertir la energía en movimiento. En Inglaterra, durante la primera revolución industrial, un pequeño grupo de ingenieros formó la Sociedad de Ingenieros. John Smeaton, director del grupo, fue el primero en darse el título de ingeniero civil. Esta sociedad constituyó la Institution of Civil Engineering en 1828. En consecuencia de la máquina de vapor, surge el título de ingeniero mecánico, los cuales se encontraban a cargo del diseño y construcción de las máquinas para la industria textil, minera, naval y de transporte. A principios del siglo XIX, diferentes experimentos y comportamientos como la inducción y los campos electromagnéticos llevan al descubrimiento de la corriente eléctrica. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surge la ingeniería eléctrica, convirtiéndose en una disciplina sumamente importante a medida que se desarrollan nuevas tecnologías eléctricas, como la corriente alterna, la bombilla eléctrica, el telégrafo y el motor eléctrico, entre otros. Los mismos se encontraban a cargo del diseño, cálculos y ejecución de diferentes dispositivos eléctricos. Y así continúa hasta la actualidad, con constantes desarrollos y descubrimientos, marcando la importancia de los ingenieros para satisfacer necesidades, resolver problemas con la aplicación de sus conocimientos, mejorando la calidad de vida de la sociedad. Los ingenieros seguirán cumpliendo un rol crucial en este desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras, teniendo en cuenta la gestión responsable de recursos y la protección del medio ambiente.